Hello, Miriam. Good afternoon. Hello, teacher. Good afternoon. How are you doing, Miriam? Are you fine? Good afternoon, teacher. How are you? Are you fine? So girls, we're going to start with the class, and today we're going to study a new topic. But tell me, what did we study last class? What was the last thing that we studied? ¿Qué es lo que ustedes se recuerdan que estudiamos la clase pasada? Hubo un repaso y los números. Yeah, the ordinal numbers, right? And also the review about prepositions of time, right? Which are the prepositions of time, Miriam? At, in, and on. Excellent. At, in, and on. Okay, but today, girls, we're going to study a new topic, so let me share that with you. Comparatives, the ones that you add er at the end. We're going to use the comparatives with the adjectives, right? You know which are the adjectives. So today we're going to study comparatives and also the superlatives, but later, right? Today or right now we're doing with comparatives, er. So comparatives. Here you have the equally, you have the subject, the verb, plus as, plus adjective, plus as. That is the meaning like tan como. Also, if it is negative, you will have subject plus verb, not, plus as, plus adjective, and as again, right? My sister is as intelligent as him. So, according to this structure, the equally, right, you have this. The subject, my sister in this case, there you have the verb is and the word as. Then you're going to write down the adjective that you want. In this case, you don't need to change anything into the adjective. You're going to write down like the base form of the adjective. We can say that, right? And also then you're going to write as again, right? And you can say the person, the object that you are comparing to, right? So my sister and him in that case. This is an affirmative one. What about the negative? He's not as tall as Hazel. So in this case, again, you have what? The subject, the verb, and this is a negative one, so you need a negative word, right? So not. Then the word as, tall as, Hazel, right? So if we say that in Spanish, that will be mi hermana es tan inteligente como él. Esto sería la forma afirmativa. La forma negativa, él no es tan alto como Hazel, right? ¿Esta qué sería? La forma negativa. Entonces, recuerden, vamos a tener sujeto, si es afirmativa, luego el verbo en su forma base, la palabra as, un adjetivo, puede ser intelligent, tall, beautiful, strong, etc., right? Then we have that. De nuevo la palabra as, ¿verdad? Y el objeto, la persona con el animal, en todo caso con la que ustedes estén comparando, ¿verdad? Also, if it is negative, si fuera negativa, vamos a tener el sujeto, el verbo, luego la palabra not, ¿verdad? O la forma negativa, dependiendo qué tiempo verbal ustedes estén utilizando. En este caso es el verbo be, entonces is not as tall as Hazel. Luego el adjetivo, de nuevo en su forma base, sin cambiarle nada. Luego la palabra as again, que estamos haciendo la comparación de equidad, ¿verdad? Y la persona o el objeto con el que se está comparando. The weather in Mexico is as hot as in Spain, right?
So there you have another example. Negative. The weather in England is not as hot as in Spain, right? That is a negative sentence. Inferiority. The inferioridad. You have less, then the adjective plus than. So it means menos que. He is less tall than Hazel. Él es menos alto que Hazel. Just inferioridad, right? Or the weather in England is less hot than in Spain. So, el clima en Inglaterra es menos caliente que en España. Entonces ahí sería, o estaríamos haciendo una comparación de inferiority, right? This exam is less difficult than the last one. También, vean, este examen es menos difícil que el pasado, okay? Also, you have superiority. Short adjectives, you're going to have the adjective and you need to add er plus than, so más que, that is the meaning in Spanish. Más que. So you have, cuando tengan ustedes adjetivos cortos que usualmente sean de una sílaba o dos, ustedes van a tener ese adjetivo y le van a agregar la palabra e, o en todo caso las letras er, ¿verdad? O er, luego la palabra then, ¿verdad? Y así vamos a formar el comparativo de superioridad. For example, if you have long adjectives, more plus the adjective plus than, más que, de nuevo, pero en este caso son con adjetivos largos que tienen más de 3 sílabas. En todo caso a veces pueden ser de 2 dependiendo qué es lo que significan, y el adjetivo en este caso solo le agregamos la palabra more antes y el adjetivo simplemente se escribe en su forma base, no se le cambia nada, ¿ok? He is taller than Peter. Aquí tenemos un ejemplo, ven, el sujeto, he, luego el verbo, y como tall, vean, tall es un adjetivo de una sílaba, es un short adjective que le agregamos er al final para formar el adjetivo de superioridad. Entonces luego agregamos than, que, ¿verdad? Y luego la otra persona con la que estamos comparando. Entonces, he is taller than Peter. The weather in Spain is hotter than in England. Tenemos, ¿cuál adjetivo acá? Hot, right? Una sílaba. Y luego vamos a estudiar esta regla, ¿verdad? ¿Por qué duplicamos la letra T y agregamos ER? Entonces, the weather in Spain, right, is hotter than in England. El clima en España es más caliente que en Inglaterra. Entonces, you are comparing there. This exam is more difficult than the last one. Este examen es más difícil que el pasado. Entonces, como este es un adjetivo largo, difficult. ¿Cuántas sílabas tiene? 3 sílabas, imagínense. Difficult. Entonces, en este caso, como es un adjetivo largo, ustedes para comparar solo necesitan agregarle la palabra more. So, this exam is more difficult than the last one, right? My sister is more intelligent than him. Mi hermana es más inteligente que él. Vean, también es un adjetivo largo, intelligent. ¿Cuántas sílabas tenemos? 4. Entonces, intelligent. Intelligent. Entonces, tenemos que agregar la palabra more para poder realizar el comparativo. Aquí no puede decirse intelligenter, no.
That is not correct. No es correcto que usted solo le agregue R porque es un adjetivo largo, ¿ok? Also, superlatives. También los superlativos. EST. En este caso, nosotros vamos a agregar la terminación EST or EST. For example, there you have the short adjectives. The adjective plus EST plus the noun in or of, that is el o la más, el más, ¿verdad? Entonces aquí tenemos cuando tengamos un adjetivo corto que sea de una sílaba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar the, esta palabra que es el indefinite article, ¿verdad? Luego adjective con est al final, el nombre, en todo caso que estamos comparando, ¿verdad? In or of, dependiendo, y vamos a estudiar las reglas de cuándo lo vamos a utilizar, y luego el complemento. Learn adjectives. The most, adjective plus noun, in, of, el o la más también, ¿verdad? Pero en este caso, vean, son adjetivos largos. Ya les dijimos de 3, 4 o más sílabas. Entonces vamos a agregar the most para hacerlo superlativo, de la forma superlativa. The most. Luego el adjetivo en su forma base, en este caso no le agregamos st porque es un adjetivo largo. El nombre, in, of, dependiendo, ¿verdad? Y el complemento. ¿Ok? The article the normally appears before the superlative form. ¿Qué nos indica? El artículo the lo vamos a utilizar siempre antes de la forma superlativa y vamos a ver algunos ejemplos. The superlative form can be followed by a complement introduced by, in. O sea, when we refer to a place, vamos a utilizar esta terminación in, ¿verdad? Cuando nos refiramos a un lugar. Of, in the rest of cases. Cuando hablemos de otras cosas, estamos comparando otras cosas que no sean lugares, vamos a utilizar of, in the rest of cases, right? So, Jack is the tallest in the class. Vean, tenemos el sujeto, el verbo, tallest. Siempre dijimos que aunque sea el short adjective, vamos a utilizar the, tall. Vean, este es el adjetivo, tall, una sílaba, entonces le agregamos st, the tallest in the class. Estamos hablando de un lugar, sí, en la clase. Entonces, Jack is the tallest in the class. Jack es el más alto en la clase. ¿Yes? Entonces, tú estás comparando a Jack con el resto de la clase. Entonces, eso es lo que hace la forma superlativa, ¿verdad? La comparativa, vamos a comparar entre dos personas, entre dos sujetos, entre dos animales, pero en la forma superlativa tú estás comparando a una persona con el resto, a un animal con el resto de los animales, o un objeto con el resto de los objetos. Entonces, esa es la forma superlativa. Laura is the most energetic girl of the group. Laura es la chica más que tiene energías en el grupo, es la más dinámica, etc. Entonces estamos comparando a Laura con el resto de las chicas del grupo. Entonces aquí ven, of the group, no estamos hablando de un lugar, entonces de un grupo, del grupo. Entonces no utilizamos the Nile is the longest river in the world. El Nilo es el río más largo en el mundo. Vean, in the world, that is the place. Entonces por eso estamos utilizando in, right? Y vean, long
Long, una sílaba es el adjetivo. Entonces vamos a agregarle EST. This is the most boring film I ever seen, right? So, boring, right? En este caso también hay excepciones, hay adjetivos que en este caso es de 2 sílabas, pero de acuerdo al significado ustedes lo van a tomar como un long adjective. Entonces, the most, vean, estamos agregándole the article and the word most, then the adjective, luego el noun, ¿verdad? Entonces, esta es la película más aburrida que yo haya visto, ¿ok? This is the most difficult exam I've done. Este es el examen más difícil que yo he hecho. Entonces, vean, ahí tenemos las formas del superlativo, ¿verdad? Cuando tienen ustedes un adjetivo largo, cuando tienen ustedes un adjetivo corto, y también en el caso que ustedes van a utilizar la preposición in o of, right? Adjective plus er or est. With adjectives of 1 syllable and adjectives of 2 syllables ending in y, er, o, w, pretty, like friendly, clever, and narrowed. Acá vamos a ver una tablita en la cual nos indica las reglas, ¿verdad? De los adjetivos que solo contienen una sílaba o los adjetivos que tienen 2 sílabas, pero que tienen estas terminaciones, Y, ER o W, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el cambio con esos adjetivos? There you have spelling, the adjective, the comparative, and the superlative form. Double consonant. ¿Se acuerdan cuando encontramos una palabra, ¿verdad?, en la que duplicábamos la última consonante? Entonces son las que le vamos a agregar double consonant. For example, long, right? You can say longer, the longest. Estos son normales, ¿verdad? Small, smaller, the smallest. Entonces en este caso, comparative, solo le agrega er. Superlative le va a agregar est y el artículo the, siempre al inicio. High, higher, the highest. Yes. Entonces, ¿qué le agregamos aquí? R y en el siguiente EST. Double consonant. Ahora sí, los de doble consonante que se duplican tenemos consonant, vowel, consonant. Cuando tengamos esta terminación así, consonante, vocal, consonante, nosotros vamos a duplicar la última consonante y si es comparativo le vamos a agregar ER. Yes? Big, bigger. Y si es superlativo, en este caso, lo mismo, vamos a duplicar la G, ¿verdad? La última consonante, y como es superlativo, le vamos a agregar EST. Thin, thinner, the thinnest. Slim, slimmer, the slimmest. Fat, fatter, and fattest. Right? Hicimos duplicar la última consonante. También tenemos los adjetivos que terminan en Y. En este caso vamos a hacer el cambio de la Y a ¿qué? A I, y le vamos a agregar la terminación ER si es comparativo y EST si es superlativo. Ahí tenemos easy. What is the last word or the last letter? That is an Y, right? So you need to change that Y to E, right? And add ER if it is comparative, or
IEST if it is superlative. You have busy, busier, the busiest. Pretty, prettier, the prettiest. Friendly, friendlier, friendliest, right? Lucky, luckier, the luckiest. Healthy, healthier, the healthiest. Yes? Entonces esos son los adjetivos que terminan en Y y usted le va a hacer el cambio de esa Y a I latina y agregarle las terminaciones dependiendo si son comparativos o si son superlativos. Also the ones that finish in E, you just need to add R or ST. También tenemos adjetivos que ya terminan en la vocal E, ¿verdad? Entonces ahí solo le agregan lo que le hace falta. Para la comparativa sería solo la R. Para el superlativo la ST, ¿verdad? Entonces tenemos nice. What is the last letter? E. Nice, nicer, the nicest. Large, larger, the largest. Wide, wider, the widest. Yes? Entonces, ahí tenemos reglas, chicos, para formar la forma comparativa o también la forma superlativa. Ya dijimos, la comparativa va a ser entre dos sujetos, dos personas, dos animales. La superlativa es un objeto, una persona, un animal con el resto, ¿verdad? Also, we have this. More, most, adjective with adjectives or two more syllables, right? The two or more syllables. También acá tenemos a los que le vamos a agregar more or most, si es su forma superlativa, cuando sean adjetivos de dos o más sílabas. Como les dije antes, también los adjetivos de dos o más sílabas, 4 sílabas, a veces 5 sílabas, esos son adjetivos a los que nosotros le vamos a agregar la palabra more si es comparativo o the most si estamos hablando de superlativo. We have interesting. You have 3 syllables. Interesting, right? So comparative, more interesting, the most interesting. Boring, more boring, the most boring. Intelligent, more intelligent, the most intelligent. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Famous, more famous, the most famous. Dangerous, more dangerous, the most dangerous. Yes? Entonces, vamos a contar las sílabas. Dice, boring, 2 sílabas. Intelligent, ¿cuántas? 4 sílabas. Beautiful, 3 syllables. Famous, right? 2 syllables. Dangerous, 3 syllables. Entonces, cuando sean comparativas, ustedes le agregan more. Y el adjetivo, ¿verdad? En su forma base, aquí no tiene que agregarle R o ST, no. The most interesting, esto sí, the most, ¿ok? Irregular forms, también hay comparativos o superlativos que son irregulares y no siguen estas reglas que ya estudiamos anteriormente. For example, adjective, word, comparative, and superlative. We have the adjective good. What's good? Bien, bueno, right? En este caso, good es un adjetivo irregular. Entonces su forma comparativa va a ser better, better. Su forma superlativa, the best, right? So good, better, the best. Bad, worse, the worst. Far,
farther, the farther, the farthest, o farthest. Aquí tenemos dos opciones. Ustedes pueden utilizar esta opción de farther o con u farther. Están correctas ambas, ¿verdad? Well, that will be like an adverb, also better, the best. Badly, worse, the worst. Much, many, and a lot of, vamos a utilizar more, or the most. Little, less, and the least. Few, fewer, and the fewest. Esta es otra forma irregular, vean. Aunque usted me dice, teacher, pero aplica al caso de agregarle R o ST, sí, pero es una forma irregular, ¿verdad? Entonces sería bueno que al menos, chicos, estas tres primeras se las aprendan muy bien, que son los adjetivos irregulares más comunes que ustedes van a encontrar en las oraciones, en los ejercicios. Entonces ustedes ya saben que son formas irregulares, entonces deben aprenderse la forma, ¿verdad? Cómo se utiliza en superlativo, cómo sería la forma en comparativo. Todo claro, teacher. ¿Todo claro? Yes, teacher. Okay, nice. Yes, teacher. Excellent. Okay. Excellent, Angel. Okay. So guys, we're going to do an activity. Vamos a ver qué tanto comprendieron ustedes sobre los comparativos y los superlativos. Aunque lo vamos a realizar en dos partes. Primero vamos a comenzar con la forma comparativa y luego vamos a practicar la forma superlativa. A ver qué tanto hemos comprendido, ¿verdad? So guys, there you have comparatives. And those are the rules that I have already studied, but let's check them, right? You have adjectives with one syllable, add er or r, and then. Cold, for example, cold, that is one syllable. In Canada, winter is colder than summer, yes? Adjectives with two or more syllables, add more plus than. Expensive, three syllables, right? Entonces en este caso, ¿qué hacemos? Agregar la palabra more. This book is more expensive than that book, yes? Adjectives with two syllables that end in y. Change the y to I and add er, and also than. For example, happy, two syllables, right? So you're going to change the y to I and add er. John is happier than Davy. Son adjetivos que tienen dos sílabas pero terminan en y. Entonces hacemos el cambio de esa y por i y luego agregamos r. Adjectives that end in a single vowel and consonant. Double the final letter before adding that. ¿Qué nos dice? Cuando tengamos un adjetivo con consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última consonante, ¿verdad? Y le vamos a agregar el R, en este caso que es comparativo, ¿verdad? Russia is bigger than Canada. Yes? Entonces tenemos consonante, vocal, consonante. Also we have the irregular comparative adjectives. We have good, better than, bad, worse than. Far, we can have farther than or farther than. También son irregulares, ¿verdad? Entonces estos también deben ustedes acordarse de ellos y aprendérselo, ¿verdad? Entonces aquí, chicos, tienen las reglas, así que si pueden tomarle foto, captura o aprendérselo de alguna manera, esto les va a servir mucho, ¿ok? Entonces acá tenemos las reglas, vean, los que tienen una sílaba
los que tienen dos o más sílabas, ¿cómo se utilizan? Los que terminan en Y y hacemos el cambio de Y por I y le agregamos R, o los que igual solo tenemos esto, consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última consonante y agregarle ER, porque estamos en comparativos y acá tenemos la forma irregular, ¿ok? So let's do an exercise. It says, fill in the blanks below, how about this, okay? To complete the sentences, study the verb boxes. There you have the first one, I, and you have between parentheses the adjective and then my sister. So I am taller than my sister. No se olviden, chicos, también del verbo. A veces solamente escribimos las oraciones con el comparativo y la palabra than, pero olvidamos el verbo. El verbo es muy importante, es una oración completa, ¿verdad? Entonces lo necesitamos. Entonces, I am taller than my sister. Let's do the number 2 together. For example, you have there Sarah, between parentheses, busy, right? That is an adjective that finish in what? Termina en Y, ¿verdad? Vamos a hacer el cambio. Entonces sería, Sarah is busier, right? Than, no olviden tampoco esta palabra, than Mary. Entonces, ¿a quién estamos comparando? A Sara con María. Entonces, Sara es más o está más ocupada que María. Yes? So guys, I want you to work on them. Quiero que trabajen en ellas. You're going to have 4 minutes, right? 4 minutes for you to work on them. Voy a intentar hacérselas un poco más pequeñas para que puedan ver las reglas ahí, chicos. Let me move a little bit this. Okay, there you have them. Work, guys. Trabajen en ellas. The sun is hotter than the earth. In that case, The sun is excellent, hotter. Double T or no? ¿Doble T o no, Cari? doble, sí. Okay. So, the sun is hotter than the earth. Perfect. Excellent. Thank you, Cari. Then, hot. We have consonant, vowel, consonant. So, we need to double the last consonant, right? Excellent. Thank you. What about this one? Number 4. Who wants to try number 4? The earth is larger than the moon. Excellent. The earth is larger than the moon. Excellent. Very good. What about this one? Elephants. There you have big. Horses. Which could be the answer there? Elephant. Elephant is bigger than horse. Okay, that is okay, but that is a mistake. Which could be the verb? ¿Cuál sería el verbo en este caso, Caris? Estamos hablando de elephants. Plural. ¿Sería is or are? Are. Excellent. You're talking about plurals. Elephants. Elephants are bigger, right, than horses. Bigger, double G, because you have consonant, vowel, consonant, right? Excellent. What about 6? Action movies. What? Action movies Are more exciting than comedies. are more exciting.
then comedy. We can say comedies, movies, right? So action movies are. Excellent. What about 7? This restaurant. Then tenemos good here. That is an irregular one. Which could be the answer? ¿Cómo sería la respuesta? This restaurant, what? Better. Better, is better than that restaurant. So you're comparing one restaurant, right, with the other restaurant. So this restaurant is better than that restaurant. Excellent, very good. What about 8? Number 8. Salads, you're talking about what? Plural, remember this. Pay attention to the subject. So, salads are what? Vean, tenemos una palabra o un adjetivo en todo caso que tiene dos sílabas. Healthy y termina en Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer el cambio, ¿verdad? Healthy, right? Than hamburgers. Salads are healthier than hamburgers. Okay? What about 9? I think weekends and weekdays. Which could be the answer here? Are Are nicer than weekdays. Perfect. What about this one? Lions, dangerous rabbit. Plural also, right? Lions are what? more dangerous More than what? dangerous than rabbit. Perfect. Excellent. Thank you, Carrie. What about this one? The sun, the moon. Here we have an irregular adjective. Es irregular, ¿verdad? There you have two options. You can say is fathered or fathered. That is almost the same, right? Than the moon. So the sun is farther than the moon. Two options there, right? Excellent. What about 12? The hotel. There you have another irregular one. Otro irregular. ¿Cómo nos quedaría esa oración, chicos? The hotel. That horse is horser. Worse. Excellent. Worse than these hotels. So that hotel is worse than this hotel. Excellent. What about 13? Cars? Cars? Are faster than Faster, right? Than bicycles. Very good. Excellent. 15. Comedies. Look up. Funny, right? That is 2 syllables and you have that one at the end. So, which will be the answer? Comedies, what? Are funnier than action movies. Funnier, right? So you need to change the Y to I and add ER. So, comedies are funnier than action movies. Excellent. And the last one, la última, chicos. I nervous my friend. Which could be the answer there? I nervous. Yes? I am nervous. In that case, Miriam, nervous.
is like a long adjective, so in this case we need to write it like I am more nervous than my friend. So nervous. In this case, like bigger, right? Or we can say boring. You're going to use more. So more nervous than my friend, right? So there you have that. Excellent. Very good, guys. Thank you. Let's do the last activity. I guess we have time. We're going to have here Kari, Miriam, Jeffrey, Justin, and Angel at the end. So, I want you to work on those sentences, guys. What do you need to write down? So, you need to complete with the comparative adjective and all the necessary words. There you have the, we can say the adjective between parentheses, right? Van a utilizar el adjetivo que tengan entre paréntesis para hacer la forma comparativa y agregar todas las palabras que sean necesarias para completar la oración, ¿ok? So guys, you have 2 minutes, 2 minutitos para que trabajen en su oración y luego la vamos a chequear todos juntos, ¿ok? So, work, trabajen. Okay, are you ready, guys? Kari, how would you answer the first one? Which could be the answer? Snakes? Snakes are faster than snails. Excellent. Snakes are faster than snails. Excellent. So, las serpientes son más rápidas que los caracoles. Excellent. What about 2, Miriam? London. London is bigger than Madrid. Bigger than Madrid. Excellent. Inglaterra. No, Londres, sorry. Londres es más grande que Madrid. That is the place, right? Excellent. Very good. What about 3? Snails are. Jeffrey. Snails are what? Short, Slow. teacher, Dime. yo iba a poner los caracoles son más lentas que las serpientes, pero ya creo que ya lo dijeron. No. En la primera utilizamos fast, pero acá es otro adjetivo, es lento. Entonces, ¿cómo quedaría, Jeffrey? Snails are... Ahorita. Ok. Snails are slower than snakes. Perfect. So, snails are slower than snakes. Perfect, Jeffrey. Nice. Excellent. What about for Justin? My literature book is... You have difficult. Which will be the answer, Justin? My reader's book is more difficult my English book. Excellent. More difficult than my English book. I will move it a little bit. Okay. So more difficult than my English book. Excellent, Justin. Thank you. Lot of people more interesting than making it. Okay, so is more interesting. Excellent. Than what?
Mission Impossible, right? I love Lord of the Rings, right? That is one of my favorite movies. So we'll move it a little bit this. So Lord of the Rings is more interesting than Mission Impossible. Excellent, very good, Angel. Thank you. So guys, we're going to finish the class right now. It's time, right? But I want to tell you something. Vayan al sitio, chicos, ya está la primera evaluación del módulo 4. Lean de qué se trata, estudien y luego realicen la evaluación, ¿ok? Si ustedes tienen dudas, preguntas, escríbanme al Google Chat o incluso ahí a WhatsApp y yo les voy a ayudar con gusto. Las personas que no han hecho las evaluaciones, por favor, háganlas. Porque recuerden, ya solo tenemos esta y la otra semana de clases y luego terminamos por completo. Así que si usted no realiza las evaluaciones, entonces se va a quedar sin nota y no va a aprobar el curso. Así que vaya y realice las evaluaciones, ¿ok? So guys, that's all for today. Have a nice day. Take care and bye-bye. See you next class. See you on Friday. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye-bye.